Ahí está. Ahí estamos viendo, ¿no? Nuestro curso, el tema de hoy. Vamos a hablar sobre criterios de evaluación, integración, salud mental y salud física, que es un tema muy interesante, al igual que todos, con respecto a lo que es la salud mental. Bien, aquí vamos a recordar, porque ya ustedes ya saben, en la primera clase también habíamos conversado sobre la salud mental. Aquí nos explica que la salud mental, ¿no? Es un estado de equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural. Esto significa que una persona que mentalmente está bien, se relaciona con los demás bien, sabe en el ambiente que se desenvuelve, todo, o sea, está en contacto con su realidad, puede trabajar, puede estudiar y hacer todas sus actividades diarias, ¿no? Entonces, ya. Entonces, de esa forma, nosotros en nuestra vida diaria nos desempeñamos de esa forma, ¿verdad? Ya. Y esto garantiza su participación en el ambiente o en el campo laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. En ese momento, ustedes se están formando profesionalmente y lógicamente están en ese equilibrio, ¿no? Entre ustedes como persona y su entorno sociocultural. No existe en realidad una definición oficial sobre la salud mental. Muchos lo han querido definir, pero cualquier definición está influenciada por diferencias culturales, suposiciones, disputas, teorías profesionales, la forma en que las personas relacionan en su entorno y el ambiente donde se están desempeñando. Salud mental y enfermedades mentales, también eso es muy bueno saberlo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos, ya, salud mental y enfermedades mentales. No son dos conceptos opuestos. Aquí vamos a ver que la ausencia de un desorden mental reconocido no indica necesariamente que se goce de salud mental, o sea, parece un trabalengua, ¿no? Pero sufrir un determinado trastorno mental no es impedimento para disfrutar de una salud mental razonablemente buena. ¿Qué significa esto, no? Que, por ejemplo, si por A o B razones yo tengo algún proceso, por ejemplo, soy depresiva, soy una persona ansiosa, entonces eso, lógicamente, yo con una terapia, con una ayuda psicológica, con una psicoterapia, me puede ayudar muchísimo a poder sobrellevar y yo llevar una vida normal y feliz. Ahora, vemos pacientes también que tienen, por ejemplo, esquizofrenia, están con un diagnóstico, pero son personas que trabajan, rinden. Y muchos pacientes esquizofrénicos son gente muy inteligente. Cuando ellos están controlados, todo ok, todo marcha bien, ellos no pueden dejar sus tratamientos, claro está, porque eso lo hace que su vida sea normal. ¿Ve? Ahí vemos, por ejemplo, que la observación del comportamiento es el principal modo de conocer el estado de salud mental. Por ejemplo, ¿en qué aspecto? Ahí vemos que sus competencias y responsabilidades, el manejo de temores y capacidades, la manutención de tus propias necesidades, ¿verdad? Todo esto, eh, lógicamente, nos va a brindar un adecuado, la forma como tú también enfrentas tus tensiones, tus emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Y lógicamente tus relaciones interpersonales. Vemos la manera en que dirige la vida en forma independiente, o sea, todo lo que tú estás en contacto en tu vida diaria. Y ahí vemos que el comportamiento que presenta una persona frente a situaciones difíciles y la superación de momentos traumáticos, porque sí, a veces la vida nos presenta situaciones muy difíciles, pero que muchas de las personas, cómo enfrentan la vida, las situaciones difíciles, el afrontamiento, ¿no? La resiliencia que se tiene para enfrentar eso, ¿no? Nos permiten establecer una tipología acerca de tu nivel de salud mental. Es decir, hoy día, por ejemplo, muchas personas hemos perdido seres queridos con esta pandemia, pero no todas sabemos sobrellevar un dolor de esa intensidad, el perder a un ser querido, ¿no? Entonces,
todos lo manifestamos de muchas formas. Entonces, cada persona, de acuerdo a su preparación y a su afrontamiento que tiene a las situaciones, lo puede enfrentar. Claro está. Entonces, y eso lógicamente se valora a través también de tu nivel de salud mental. ¿Ya? Aquí vemos que la salud mental y el estrés, por ejemplo, vamos a ver que se define como, ahí está, ajá, a un estado, por ejemplo, la salud mental y el estrés se define, por ejemplo, como un estado de bienestar psicológico. O sea, tú cómo te sientes psicológicamente en ese momento. Un bienestar psicológico, social, y tu entorno, con tu entorno sociocultural. ¿Cómo te sientes tú en ese momento como futura profesional de la salud, que estás estudiando y estás trabajando, y todo el entorno familiar, el entorno social en el cual tú te desenvuelves? ¿Cómo te llevas? ¿Cómo enfrentas todo eso? ¿Ya? Ahora, también como un proceso indicativo de una conducta de afrontamiento. Ejemplo, luchar por conseguir la independencia, la autonomía, o sea, ¿para qué estoy estudiando? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Entonces, esa es la conducta de afrontamiento, cómo lo hago, cómo lo realizo. Yo sé que ustedes están trabajando duro para esto. Y también tenemos el resultado, todo un proceso. Por ejemplo, aquí vemos que en este resultado de un proceso, un estado crónico debido a una confrontación aguda es un factor estresante, ¿ya? Ahí, por ejemplo, como sucede en los casos de pacientes que tienen estrés postraumático, ¿ya? Ellos, cómo enfrentan las situaciones. Entonces, aquí vamos a ver que la salud mental puede asociarse también a características de las personas, como los estilos de afrontamiento de cada uno de nosotros, cómo hemos enfrentado los problemas, ¿verdad? Y cómo afrontaremos los que vienen en el futuro. Porque siempre la vida nos da pruebas, nos da situaciones en las cuales cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, resolver. Entonces, la capacidad de afrontamiento que tú tengas para resolver todos esos problemas es tu preparación también que te va a ayudar, cómo lo entiendes, cómo lo vas a resolver. Aquí también vemos que esto ocurre a veces, muchas veces, en esos estilos de afrontamiento se presentan algunos casos de personas que se agotan, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen trastornos depresivos, de mayores, que necesitan ayuda profesional, claro está, y los trastornos cognitivos, o a veces también vemos gente que abusa de sustancias psicoactivas, o sea, drogas. Entonces, ellos también presentan ciertas problemáticas para poder enfrentarlas, ¿no? Bien, también tenemos la competencia, por ejemplo, la competencia, incluido el afrontamiento eficaz, el dominio del entorno y la aspiración, que son características de una persona mentalmente sana, que se muestra interesada por su entorno y participa en actividades motivadoras y busca su propia proyección por medios personalmente significativos. Entonces, de eso se trata, ¿no? Que estas son características de una persona que está sana mentalmente y se muestra interesada en su entorno, participa en sus actividades motivadoras, busca su propia proyección personalmente significativas. Y todo esto influye en nuestro comportamiento, ¿verdad? O sea, este afrontamiento, este estilo de afrontamiento influye en tu comportamiento. Y bien, y también esta a su vez es determinada por las características, ¿no? Por ejemplo, del entorno, tanto fuera como dentro del campo profesional. Es muy interesante. A ver, tanto fuera como dentro de tu campo profesional. ¿Se dan cuenta? Todas esas características se dan dentro y fuera de tu campo profesional. Y muchas son propias del individuo, o sea, de cada uno de nosotros, claro está. Y ahí vemos un cuadrito que nos habla, por ejemplo, del entorno laboral. Aquí lo van a ver, un ratito. Ajá.
Ahí vemos demandas psicológicas a nivel de puestos de trabajo, posibilidad de control, de relación interpersonal y de apoyo social. Y acá vemos, por ejemplo, salud mental a corto plazo, en la cual se ven cambios de estados de ánimos, afectos, comportamientos. Se puede ver apatías, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Vemos también aquí al otro ladito, ajá, vemos trastorno de salud a largo plazo, ¿no? Bien, agotamientos, cuadros psicóticos, trastornos cognitivos, abuso de sustancias psicoactivas. Y bueno, la característica de la persona que también está influida por la edad, el sexo, su personalidad y su estilo de afrontar todas esas situaciones, ¿ya? Bien. Muy bien. Salud mental. Precursores de la mala salud mental. Aquí, por ejemplo. ¿Ya? Ahí vemos, por ejemplo, qué influye en tener una mala salud mental, por ejemplo. Aquí vemos que hay factores estresantes. En este momento estamos viviendo muchos factores estresantes, lógicamente, que conlleva que muchas personas, según el modelo de Karasek, describe 3 dimensiones. ¿Ya? Hay muchas definiciones con respecto a esto. Por ejemplo, dice demandas psicológicas, amplitud de demanda psicológica, amplitud del margen de toma de decisiones, ¿no? Según el señor Karasek. También tenemos aquí el apoyo social. En esto, él lo define, por ejemplo, que en los precursores de la mala salud mental, el carácter psicosocial guarda relación con el contenido del trabajo, así como las condiciones de trabajo y empleo en las relaciones formales e informales. ¿Ve? Entonces ahí vamos a ver que estas precursores son en general de carácter psicosocial, que guardan relación con el contenido del trabajo, las condiciones del trabajo y empleo, relaciones formales e informales en el área de trabajo. Vemos también riesgos ambientales que pueden provocar efectos a corto plazo, por ejemplo, cambios del estado de ánimo. Bueno, hoy en día, jóvenes, es preocupante ver, por ejemplo, que con esto estado que hemos estado de cuarentena, encerrados, luego de esta situación se van a presentar muchos casos de problemas de salud mental, depresiones, ansiedades, etcétera, etcétera, que ha conllevado a esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Cambios de estado de ánimo. Sí, ya lo estamos viendo, gente que está muy irritable, gente que está depresiva, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo el efecto del tipo de sentimientos, de placer, entusiasmo, un estado de ánimo también depresivo, todo lo contrario. Bueno, ahí vamos a ver, por ejemplo, estos a corto plazo. Estos cambios van acompañados a menudo de cambios de comportamiento, ¿verdad? ¿Ve? Y estos factores estresantes, por ejemplo, vamos a ver que estos factores estresantes pueden generar modificaciones en el comportamiento, claro está, o en algunos casos pueden ser más estables, ¿verdad? Pueden ser más estables, ¿ya? Irreversibles, sensibles también, y podemos ver aquí que todos están llevados de acuerdo al proceso de la salud mental. Y también que se pueden ver situaciones amenazadoras que pueden causar inmediatamente un trastorno mental crónico difícil de contrarrestar. Depende del cuadro, por eso le digo, depende cómo afronte esos problemas. Y también ciertas características personales que interactúan con factores psicosociales de riesgo. Aquí, por ejemplo, estos pueden ayudar a exacerbar o amortiguar sus efectos, ¿ya? Ahí también vamos a ver que la capacidad de afrontamiento puede moderar los efectos de los factores de riesgo ambientales o también determina la evaluación por el individuo de dichos factores.
También, a ver, aquí también vamos a poder apreciar que parte del efecto de estos en la salud mental se debe a este proceso de evaluación. Y también características muy especiales de la persona, que ésta puede actuar como precursores en el desarrollo de la salud mental. Cambiar como consecuencia de los efectos también que se puedan presentar en ese momento. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, la importancia de la salud mental. ¿Por qué es importante esta salud mental? ¿Ya? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo en estos momentos de confinamiento que estamos viviendo muchos? Bueno, ya están terminando esta situación, pero ¿qué han hecho ustedes para poder enfrentar esta situación que vivimos? ¿Cómo han podido sobrellevar esta situación? Entonces, esta importancia de la salud mental también se relaciona con el raciocinio, las emociones, el comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y aquí nos dice, por ejemplo, que ayuda a determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras personas y tomar decisiones importantes. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Todo esto corresponde a que nuestra salud mental esté bien. O sea, que cuando tú decides qué vas a hacer, qué no puedes hacer, etc. Y su déficit contribuye a muchas enfermedades somáticas y afectivas. Ustedes saben que la palabra somático significa cuerpo, enfermedades orgánicas, digamos, cómo se relacionan todas estas, ¿no? La parte mental con la parte del cuerpo. O enfermedades también psicosomáticas que se llaman de esa forma. El tema de la salud mental concierne a la atención posterior al surgimiento de desórdenes mentales evidentes y a la prevención de los mismos. Bien interesante. Ya. Aquí, por ejemplo, vamos a ver consideraciones culturales y religiosas. También el concepto de salud mental es una construcción social y cultural, aunque pueden definirse o determinarse algunos elementos comunes. Aquí, por ejemplo, tenemos aspectos psicológicos sanos, ¿no? A ver, cómo la salud mental, así como también los aspectos también patológicos, o sea, cuando se presentan ya enfermedades, que también son parte constitutiva de todo individuo. Los seres humanos, si tú te sientes bien, claro, estás emocionalmente, físicamente, tú dices, estoy sana, me siento bien. Pero hay personas que ya vienen con otro tipo de problemas, ¿no? De otros aspectos patológicos, sean físicos o sean emocionales. Entonces, estas son partes constitutivas de todos nosotros. Nadie puede decir, no, yo no tengo esos problemas, no, señor. Toda la persona, ¿por qué? Porque el ser humano es un ser complejo. Estamos formados por una parte física y una parte mental, ¿así? Y social. Por eso decimos que cuando se presenta todo esto y hay problemas, se llaman, por ejemplo, las enfermedades psicosomáticas, cómo la mente influye en la parte del soma, el cuerpo. Entonces, y social quiere decir cómo me interrelaciono y me llevo con las demás personas. Entonces, la constitución personal de cada uno de nosotros implica capacidades o aspectos sanos y otros patológicos, siendo la proporción de los mismos variable entre las personas. Eso varía. La capacidad de tolerar la frustración. Esto es bien interesante. ¿Tú cómo enfrentas la frustración? A ver, pregúntate, ahorita tú con tu mente, pregúntate, ¿cómo yo afronto o enfrento la frustración? La frustración es cuando, por ejemplo, tú tienes un proyecto de hacer algo y llegó el día y no salió como tú querías. Entonces, ¿cómo enfrentas tú esa frustración? Porque cuando las cosas no nos salen de acuerdo como nosotros queremos, sentimos cierta frustración. Entonces, tú mentaliza y recuerda cuándo has sentido ese sentimiento, lógicamente. Es la primera capacidad sana que permite al individuo en desarrollo el inicio del proceso de pensamiento y comprensión del mundo de sí mismo. ¿Cómo enfrentas ese problema que no te salió como tú querías? Entonces, la función del pensamiento es la base de la salud mental. Si me salió algo mal, una persona que toma decisiones y que acepta ciertas situaciones difíciles y todo eso, entonces, bueno, en el siguiente intento me tiene que salir bien. O sea, en mente positiva, tiene otra actitud, entonces son diferentes formas como las personas podemos enfrentar estas frustraciones.
Y esta a su vez se ve favorecida por un ambiente de cuidados que permita, ¿no?, tolerar la frustración. ¿Qué nos quiere decir esto, jóvenes? Esto es bien importante. Por ejemplo, cuando un niño nace, ¿no?, desde que nace el niño, es muy importante el amor, el cariño, el apoyo, el abrazar a tu hijo, que él sienta tu calor. Por eso cuando nacen nuestros niños nos los llevan de frente a nosotros para que ellos sientan tu calor, que tú eres su madre, conozca tu rostro, que es la voz que él escuchaba cuando estaba en el vientre. Entonces, todos esos cuidados, ese amor, ese cariño, esa dedicación va a ayudar a este futuro joven, este niño, a este bebé, a tolerar la frustración. O sea, tú con ese apoyo, ese cuidado, lo vas a criar como un ser muy maduro, que va a poder enfrentar lo que se le pueda presentar en la vida, ¿ya? Entonces, iniciar el desarrollo del aparato mental, ¿no? La parte mental. Ya, ahí ve, la base de la salud mental. Vamos a ver, por ejemplo, que la salud mental del individuo, de las personas, es consciente. Aquí vemos que todos nosotros, en este caso que estamos escuchando estas clases, somos conscientes de nuestras propias capacidades, de lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, tú sabes, eres consciente que vas a ser profesional de la salud y que tienes que estar preparada para las diferentes especialidades y situaciones que se te puedan presentar en el futuro profesional. Entonces, por eso es que a ustedes están siguiendo estas unidades didácticas que los están preparando para el futuro. Entonces, ahora ustedes también busquen más información. Aquí, el individuo es consciente de sus propias capacidades. Él afronta las tensiones de la vida cotidiana y trabaja de forma productiva. Entonces, eso se desempeña con éxito en todas las interacciones cotidianas. Bien, entonces, eso es lo que quiere decir, ¿no? Que me siento bien, trabajo, estudio, produzco y todo marcha ok. ¿Mm? También hay aspectos dimensionales, ¿no? En el aspecto de la anormalidad, por ejemplo, vemos que em, algunos elementos que caracterizan la anormalidad psicológica. Vemos, por ejemplo, el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento, jovencitos, es el dolor del alma. Todos en la vida, en algún momento de nuestra existencia, vivimos sufrimiento por la pérdida de un ser querido, por algo que no salió bien, sufrimos. Y a ese sufrimiento se le llama también dolor del alma, ¿no? Eso se manifiesta también como una falta de confort, de bienestar, y lógicamente es consecuente en algunos casos de elementos biológicos. Por ejemplo, también hay una causa física o una disfunción corporal. Y esta conducta muchas veces mal adaptativa, o sea que no enfrentan adecuadamente, se refiere a lo que hace, ¿ya? La adaptación describe la capacidad de interactuar tú o nosotros con nuestro medio ambiente, ¿ya? Pero aquí se presentan problemitas. Ahí está. Afrontar los problemas de manera exitosa. Tenemos también, por ejemplo, ajustarnos y funcionar ante todo cambio dentro de las exigencias del entorno. Eso es eh, eh, la adaptación describe la capacidad de, cuando tú te adaptas a algo, de que enfrentas todo lo que se te presenta en la vida. Pero cuando hay una conducta más atractiva, no se adapta, lógicamente, es todo lo contrario, ¿ya? Aquí vemos, si el cambio no es posible, se llega a un estado de frustración, ¿ve? Entonces, pero la frustración no tiene por qué, digamos, dejarnos anulados totalmente en nuestra vida. Más bien, la frustración tomémosle el lado positivo en el aspecto de que en qué fallé, qué enfrento, qué puedo hacer para salir de esto. Entonces, de repente hice mal algo y por eso he fallado. Entonces, de esa forma hay que tomar las cosas, no hay por qué frustrarse de tal manera que sufres. La pérdida de control también. Aquí en la salud mental vamos a ver que el control es predictividad a través del tiempo con respecto a su conducta.
Es una capacidad para anticipar la reacción de una persona conocida ante un evento determinado. Una persona con control de sí misma es muy predecible, ¿no? Por ejemplo, tú puedes saber cuándo una persona va a estallar en irritable, ¿no? Que se va a poner a hablar fuerte. Entonces tú ves, uy, no, ya se va a poner así. Entonces, eh, hay que tener cuidado, ¿no? Cómo manejar situaciones. Y las personas debemos saber controlarnos, o sea, controlar nuestras emociones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que evitas ese control. Ahora, por ejemplo, debe de actuar de una manera racional y con un propósito. El concepto de, por ejemplo, de condiciones de salud mental, que vamos. El concepto de salud mental fue descrito en primer lugar como higiene mental, dice, por el psiquiatra estadounidense Clifford Whittingham Beers, en el año, miren, 1908, o sea, el inicio del siglo XX, del siglo pasado. Él habló, ¿no? O sea, cómo definió, cómo dio esos conceptos de la salud mental, dice, ¿no? Él dice, por ejemplo, que la salud mental es diferente de las condiciones de la salud mental. O sea, parece como les digo, de salud mental y condiciones de salud mental. Aquí parece un trabalengua. Dice él, por ejemplo, que las condiciones de salud mental se refieren al estudio de enfermedades mentales y al tratamiento médico posible y consecuente. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, los psiquiatras se basan con frecuencia en lo que se denomina el manual de diagnósticos y estadísticas de desórdenes mentales. ¿Qué es el manual de diagnósticos? El manual de diagnósticos como le digo, es como un vademecum, un libro en el cual se tiene todas las enfermedades de tipo psiquiátrica, en este caso estamos hablando de psiquiatría, con códigos. ¿Qué son códigos? Son números o letras en la cual se dice, por ejemplo, vamos a suponer que un paciente tenga psicosis. Entonces, en ese manual de diagnósticos, psicosis está calificada con un código en números. Entonces, los profesionales psiquiátricos, los profesionales psiquiatras en el campo de la psiquiatría, ellos ya saben a qué corresponde esa enfermedad, a qué código. A eso se refiere, ¿ya? Y de otros desórdenes mentales. Aquí vemos también la interacción mente-cuerpo. Jóvenes, esto es muy interesante. Cómo la mente influye en el cuerpo. Ustedes se habrán dado cuenta de repente en algún momento de su vida que cuando tú piensas negativo, dices, todo me va a salir mal, todo me sale mal y te sale mal. Parece mentira que la mente, el cerebro, como que prepara todo y realmente todo te sale mal. Pero si tú organizas, piensas de otra forma, ¿no? Y dices, no, hoy día todo me tiene que salir bien. Entonces tú le estás dando la señal, la orden a tu cerebro, a tu mente, para que el día de hoy todo te salga bien. Y eso más o menos nos explica cómo es la interacción de la mente y el cuerpo. Este es un campo muy amplio y se conoce todavía muy poco de él, pero es algo increíble que ustedes pueden investigar cómo los yogas pueden dominar tanto la mente sobre el cuerpo. Hay muchas técnicas de respiración, etcétera, etcétera, que ayudan en este proceso. Entonces, miren, esta interacción mente-cuerpo, por ejemplo, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, ahí habla Walter Cannon, descubre la respuesta de ataque o escape cuando fue la guerra, ¿no? Como una reacción frente al miedo y el peligro. ¿Qué significa eso? Imagínense jóvenes que ustedes van caminando por una calle y de pronto explota una bomba. Entonces ya queda ese miedo al peligro y lo que pueda haber en cualquier momento, ¿no? Es algo terrible. Entonces imagínense una guerra, que tú no sabes que puedes pisar una mina, te puede caer un balazo, etcétera, etcétera. ¿Ve? Ahí está el miedo, el peligro, ¿no? Entonces, esta interacción mente-cuerpo se realiza a través de las emociones y se traduce en manifestaciones visibles en el cuerpo. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, la interacción mente-cuerpo. Cuando la gente está muy estresada, muchas veces estas manifestaciones se ven en la parte orgánica. Cuando tú estás muy estresada y dices, uy, no, no tengo hambre, no puedo. ¿Sabes qué? Olvídate, tengo un examen muy difícil, olvídate.
no puedo hoy día ni comer, no tengo deseo de comer. Entonces, ¿cómo tu mente te manda esa sensación de que no quieres comer y estás nerviosa, estresada? O sea, eso más o menos explica cómo se relaciona esto. En el año 1940, Shaley trabaja la relación entre la enfermedad física y las reacciones fisiológicas, ¿ven? Aquí, por ejemplo, esto ocurrió casi ya llegando a la mitad del siglo XX, ¿no? El siglo pasado. Siempre ha habido gente muy estudiosa, han sido psiquiatras, psicólogos, fisiólogos que se han dedicado a estudiar esta parte, ¿no? Ahí, por ejemplo, él dice que eh, estas reacciones fisiológicas, él las denominó como respuestas de estrés, ¿ya? Por ejemplo, de repente a ustedes les ha pasado, han estado sometidas a estrés y de repente llegan a la casa con un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya el estrés se desencadenó de tal manera que te empezó a doler la cabeza. Otros empiezan con náuseas, otros llegan hasta el vómito. Entonces son manifestaciones que lógicamente la parte emocional influyó en la parte física, ¿ven? Ahí vemos, por ejemplo, y también muestra cómo el desajuste emocional provoca esas mismas reacciones que a su vez causan lesiones físicas. Benson, otro estudioso, en el año 70 descubre reacciones fisiológicas que tranquilizan y que llamó respuestas de relajación, ¿ya? Y estas consistían en una disminución en la respiración, el latido cardíaco y la presión arterial. Interesante, ¿no? Como la parte psicoemocional influía en toda la parte, lógicamente, eh, física, ¿no? Entonces, aquí la psiconeuroinmunología, aquí esto es bien interesante, también trata de comprender la interacción entre las actividades del cerebro y el sistema inmunológico. Sí, esto es, ahorita con esta enfermedad que tenemos, la pandemia, tú fortaleciendo tu sistema inmunológico, siendo positiva, enfrentando la vida en forma positiva, tú fortaleces tu sistema inmunológico. Pero si tú eres una persona que todo lo ves negativo, todo lo ves problemas, causas problemas, lógicamente que tu sistema inmunológico va a estar envenenado, va a estar tóxico. Y cuando tú lo necesitas sano, no lo vas a poder utilizar adecuadamente, te vas a enfermar por esa misma actitud que tenemos nosotros. Hay que pensar en cosas positivas y de esa forma estamos fortaleciendo también nuestro sistema inmunológico. Y se ha encontrado una cantidad de enlaces entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Está demostrado, se han hecho estudios. Entonces, esto es algo que ya está demostrado, ¿no? Y bueno, aquí vemos también que hay sistemas que, por ejemplo, eh, aquí parecía que actuaban en forma separada, pero no. Se ha visto que esto se interrelacionan, digámoslo de esa manera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vemos que las células nerviosas interaccionan directamente con los órganos del sistema inmune o inmunológico, ¿ya? Bien, la mente es grandiosa. La mente, el pensamiento, pensamientos positivos, pensamientos negativos, las emociones, el temperamento de cada uno de nosotros, la personalidad, afectan a veces la salud. Cuando tú, por ejemplo, tienes un pensamiento negativo, emociones que no son muy agradables, y un temperamento rabioso, esas personas que explotan, que gritan, que son muy neuróticas, temperamentos neuróticos, eso lógicamente va a afectar a la salud de las personas. Por eso hay que saber controlar nuestras emociones, o al menos trabajar positivamente con ellas. Bien, aquí también vemos que la interacción salud mental y salud física es necesaria, y saberla conocer aquí, que esta no separarla de la realidad de la salud mental, o sea, que vienen juntos. Salud mental y salud física van de la mano, no las podemos separar, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades biológicas y tenemos también enfermedades mentales, lo sabemos, y tienen una evidente conexión. Aislamiento social y salud mental. Miren más o menos esa imagen que están viendo aquí. ¿Ven?
estar aislado. Esto es bien interesante, escúchenme por favor. Esto de aquí, la interacción social en la infancia es fundamental para un desarrollo mental saludable en la edad adulta, ¿no? O sea, que muchas veces cuando tú has criado a un niño que no le permite que sociabilice, o que es un niño que no se relaciona con los demás, o que es un niño que es muy falta de expresión, es un niño que está ensimismado, no exterioriza sus emociones. Entonces, tú detectas eso y hay que buscarle ayuda. ¿Por qué? Porque esto lógicamente va a prevenir un comportamiento antisocial en la etapa adulta de ese niño. Entonces, es muy importante esta interacción social en la infancia. Nunca tengan aislados a los niños. Bueno, desgraciadamente hoy día los tenemos por este problema que tenemos a nivel mundial. Pero recuerden, el niño, como todos nosotros que cuando hemos sido niños somos seres sociales, siempre nos hemos interrelacionado. Nosotros no podemos criar a un niño aislado, porque eso conlleva que más tarde tenga problemas de comportamientos antisociales. ¿Y cuáles son los comportamientos antisociales que se conocen? Todos los conocemos, ¿no? Tenemos los problemas de los delincuentes, el pandillaje, todas aquellas personas que hacen mucho daño a nuestra sociedad. Esos son los comportamientos antisociales. Bien, y también vemos que la interacción con el medio externo, ahí vemos que esto es muy interesante también, desde que nace una persona, es esencial para un correcto desarrollo de la misma. Por ejemplo, a veces, ¿no? Por ejemplo, el sufrir aislamiento social en infancia puede provocar ciertos trastornos mentales en la adultez. Ya, entonces hay que saberlo manejar. Ha habido niños, les cuento, y yo he conocido a dos personas que desde que nacieron, su mamita la trajo al mundo y, y su mamá murió. Su mamá murió a las horas, porque antes se llamaban pues con esas complicaciones puerperales, y la señora murió. Y esta persona que yo conozco y aprecio mucho, ella se quedó huérfana. Imagínense, no sentir el calor de tu madre, no sentir el abrazo de tu madre, el amor de tu madre. Entonces, en ella me manifestaba que ella siente un vacío muy grande. Entonces, eso está claro, que el niño no debe estar aislado. El niño siempre debe interrelacionarse con otros niños y aparte muchas veces desde que nace, la relación es entre la madre, su hijo, ¿verdad? El binomio madre-hijo. Eso es muy importante. Entonces eso debemos tenerlo siempre presente y ustedes recuérdenlo como profesionales de la salud y muchas de ustedes son madres de familia también. Entonces, denle todo el amor, el cariño, todo el apoyo, que sienta ese niño que tú lo amas y que este mundo para él es una oportunidad y que todo va a ser bonito. Prepárenlo para que así sea. Entonces, si hay ese aislamiento en la niñez, va a haber problemas de trastornos en la adultez. Entonces, estos pueden deberse también a una disminución a veces en la producción de mielina del sistema nervioso. Ustedes saben que la mielina también es un componente de las neuronas. Y aparte de eso, también sabemos que existen unos neurotransmisores, como la dopamina, llamada también hormona de la felicidad. Entonces, todos sabemos que cuando bajan esos niveles, la persona se deprime muy fácilmente, ¿ya? Y por el estilo hay varias hormonas que hacen que lleven nuestra vida lo más natural, normal y feliz. Entonces, esto hace que el paciente sufra aislamiento durante los primeros años de vida y también puede suponer llegar a una edad adulta con disfunciones cognitivas y del comportamiento. Entonces, esto es muy importante si nosotros detectamos algo así en nuestros adolescentes, porque se van visualizando esta problemática en la adolescencia, hay que buscar ayuda pronta, ¿ya? Ayuda profesional. En el aislamiento social, o también las consecuencias tienen un factor determinante, el tiempo. También hay un periodo crítico en el que se produce la formación normal de esta mielina en la corteza prefrontal. ¿Por qué dicen prefrontal? O sea, en la parte de la frente, esta zona de acá adelante de nuestra cabecita.
¿Por qué? Porque es la zona del cerebro que domina todo lo que es nuestros comportamientos. ¿Ya, jóvenes? Por eso es que nos dicen de esa forma, prefrontal, porque es la que dirige todos nuestros comportamientos, nuestra relación con el medio ambiente, todas nuestras relaciones sociales, interactivas, o sea, todo lo que nos lleva en la vida normal, diaria. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que, aquí, perdón, ¿no? Se han hecho estudios que después de 3 semanas después del nacimiento, es un tiempo esencial para que la función cognitiva y social sean normales. ¿Sí? Tú lo vas a ver, si en este tiempo no se adquiere esa experiencia social adecuada, entonces se ralentizará la inserción social. O sea, ese niño va a tener problemas para su relación social, o sea, para interrelacionarse con las demás personas. Recuérdenlo, ¿ya? Y el aislamiento social en la vejez, esta etapa que a veces, muchas veces, no le tomamos mucha importancia, ¿verdad? Yo les he colgado ahí unos videitos muy bonitos. Ahí vamos a ver, por ejemplo, el aislamiento en la vejez. ¿Qué es esto, no? El aislamiento social. Muchas veces nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, sufren en silencio, se aíslan. ¿Por qué? Porque ellos sienten, ven, ahí está, el aislamiento social tiene consecuencias negativas en todas las edades, ¿ya? Y ahí vas a ver, por ejemplo, que está, no solo en los primeros años de vida, un adulto mayor, por ejemplo, sufre mucho cuando tú no lo visitas, o por ejemplo, a veces hay hijos que abandonan a sus adultos mayores. Qué doloroso, ¿no? Pensar en eso. Tú ahorita estás joven, pero más tarde vas a ser un adulto mayor. Entonces, no te gustaría que te hagan algo así. No tenemos por qué maltratar a nuestros adultos mayores. Siempre brindémosle ese amor, ese cariño que también ellos nos brindaron en su momento de cuando nosotros éramos pequeños. Todo lo que se da, se brinda. Lo que recibimos, se brinda. De tal manera que eh, hay personas que a veces al adulto mayor lo meten a un asilo, lo abandonan, se olvidan de ellos, y es muy doloroso. Entonces, hay mucho sufrimiento con ese aislamiento. Entonces, hay que tener presente esta parte y ustedes van a ser profesionales que van a cuidar a adultos mayores. Y aquí es un problema grave y muy habitual en la vejez. Es mucho el abandono de nuestros adultos mayores. Bien, aquí vemos también que la falta de interacciones sociales aumenta el retroceso mental e inmunitario durante la vejez. Por ejemplo, un adulto mayor que no lo visitan, que no lo ves, no le das un besito, un abracito, un cariño, que lo amas, ¿no? Tu padre, tu abuelito, él se va a sentir deprimido y lógicamente al tener depresión va a bajar sus defensas, se va a enfermar con más frecuencia. Entonces, todas estas situaciones eh, hay que evitarlas. Y ustedes van a cuidar personas adultas mayores que van a presentar diferentes tipos de patologías y problemas emocionales. Y a pesar de haber mantenido una vida social normal durante etapas vitales anteriores, porque todos la llevamos así. Ustedes hoy día, por ejemplo, están jóvenes, llevan una vida social normal, se interrelacionan entre ustedes, hacen su trabajo, su estudio, etcétera, etcétera. Se llevan una vida normal, activa, ¿no? Entonces, no nos olvidemos de nuestros adultos mayores. Ellos nos dieron los mejores años de su vida a nosotros y nosotros nos toca también después, ¿no? Retribuir todo ese amor y ese cariño y esa seguridad que nos brindaron mientras nosotros íbamos creciendo. Entonces, no olvidemos eso, jóvenes. Bien, aquí también los problemas de la vida pueden afectar tu mente y tu cuerpo. Ya, aquí, ¿cómo puede suceder esto, no? Hasta los factores estresantes cotidianos pueden abrumar y trastornar la vida y afectar tu salud física y mental. Ya está demostrado, lo hemos conversado. La mente y el cuerpo funcionan como uno, no los podemos separar. Si la salud mental se deteriora, su salud física también empeora, ¿no? Si la salud física se afecta, también puede sentirse mentalmente deprimido, ansioso, etc. Entonces, el bienestar psicológico, el desarrollo de la resiliencia
Bueno, esta es una palabra que la estamos usando mucho en esta época que estamos viviendo, la palabra resiliencia, así se llama. En psicología, ¿qué nos dicen de esta resiliencia, no? Que es una capacidad que tienen las personas para superar circunstancias adversas, traumáticas, ¿no? Que, por ejemplo, la muerte de un ser querido, un accidente, alguna vivencia muy desfavorable, las personas tienen esa facultad de desarrollar resiliencia, ¿no? Y estas van emparejadas y proporcionan también la capacidad para lidiar con factores estresantes en la vida. Por eso, durante la vida hay que prepararse para todo, jóvenes. Una visión positiva de ti mismo es muy importante que lo tengas siempre presente. Eso es muy importante, mantenerte positiva. Y esta actitud positiva, esta capacidad te va a mantener sano, ¿ya? Las destrezas también de comunicación y solución de problemas que se te puedan presentar. Esto también es muy importante tenerlo presente. Cómo te comunicas, cómo solucionas problemas, te alteras, te frustras, te deprimes. No, señor, cuando tu actitud debe ser de enfrentamiento, de afrontamiento, de empoderamiento, que tú lo puedes solucionar y puedes controlar las situaciones. La capacidad de controlar sentimientos intensos, ¿no? También, por ejemplo, a veces cuando hablamos de sentimientos intensos, a veces las personas tenemos emociones muy fuertes, por ejemplo, cuando tenemos desacuerdo con alguien y gritamos, ¿no? Y hablamos y expresamos, y muchas veces también herimos. Entonces hay que pensar antes de hablar, porque si yo voy a herir, entonces mejor me callo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. También hay formas de evitar enfermedades provocadas por el estrés y la ansiedad. Claro, definitivamente. Mire, con los sencillos ejercicios respiratorios, tú respiras todas las mañanas, haz unos 10, 15 ejercicios respiratorios, inspiración y expiración, y vas a ver cómo la llevas todo el día, te va a ir muy bien. Y tú puedes enfrentar el estrés, la ansiedad, todo lo que se pueda presentar en el día. Y bien, aquí llegamos a un tema que es la psicopatología. ¿Qué significa? Psico es psiquis, ¿no? Psicología, la parte psicológica, la parte mental de las personas, nosotros. Y pato es enfermedad, ¿no? O sea, las enfermedades. Aquí vemos, por ejemplo, que las imágenes en estudios que se han hecho, ¿no? Demuestran cambios físicos en la neuroanatomía, en el caso de desórdenes, como por ejemplo, de pacientes con esquizofrenias, en el caso de autismo y los llamados desórdenes bipolares. Por ejemplo, las esquizofrenias, hay grados de esquizofrenia, hay ciertos tipos de esquizofrenia que sí ya son muy acentuadas y que tienen que llevar un tratamiento muy estricto. El autismo viene a veces, son ciertas manifestaciones que nacen en algunos niños, en la cual se ensimisman en su mundo interno y es bien difícil sacarlos de esa etapa. Esos niños necesitan ayuda todo el tiempo. Y también los llamados desórdenes bipolares. Estos desórdenes bipolares vienen a ser, por ejemplo, cuando una persona, ahorita, por ejemplo, está feliz, alegre, uy, está feliz, rebosante de felicidad. Imagínate que te sacaste la lotería, ¿no? Feliz, oh, me saqué la lotería. Pero no pasan ni unos minutos y ya está llorando. Entonces, puede ser bipolar, porque ahí está un polo positivo y el polo negativo, todo lo contrario, extremos. Entonces, estos pacientes en el siglo pasado era bien triste, hasta los años 50, pero lo bueno es que la ciencia en lo que es la psiquiatría ha avanzado muchísimo en los tratamientos, ha mejorado muchísimo la vida de esta persona, de tal manera que ya no se ve estas situaciones, ¿no? Son llevaderas. Y también aquí los estudios incluyen la observación de factores ambientales, del desarrollo y el nivel de relaciones interpersonales del individuo. Otra forma de estado psicopatológico no sano pueden relacionarse con procesos mentales o aprendizaje, no necesariamente con categorías psiquiátricas. A veces, por ejemplo, por ejemplo, podemos observar niños que tienen retraso mental, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que son psicóticos. O sea, ellos tienen un retraso en el aprendizaje. O sea, no captan rápidamente. Ese es otro campo. ¿Ya?
No vayamos a confundir eso. Que un niño que tenga retraso mental no quiere decir que sea un enfermo mental. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Por qué? Porque ese niño no tiene la capacidad cognitiva de poder entender lo que la vida le está presentando, pero si tú lo ayudas con un profesional especializado, ese niño avanza. Ese niño avanza. Bien, aquí también vemos, por ejemplo, los trastornos mentales. Ese es el campo que nos vamos a dedicar en nuestra unidad didáctica. Aquí hasta los factores estresantes cotidianos pueden abrumar y transformar la vida y afectar tu salud física y mental, ¿cierto? Eso es verdad, ¿no? Trastornos que afectan, por ejemplo, el estado de ánimo, el pensamiento, el comportamiento. Ahí vemos, por ejemplo, personas que se deprimen muy fácilmente, personas que están ansiosas. Ay, no me va a salir bien esto, me está pasando tal cosa. Entonces se agobian y eso es muy malo. Ahí un problema de salud mental se convierte en un trastorno cuando todos los signos y síntomas causan estrés frecuentemente y afectan la capacidad para que esta persona funcione adecuadamente. Ahí sí ya tengo un problema. Y en la mayoría de los casos, los síntomas de un trastorno mental se manejan con combinación de medicamentos y terapias. ¿Qué significa esto? Que el médico profesional, una vez que diagnostica al paciente, le va a brindar los neurotransmisores, que son unas hormonas que necesita y que esas las elabora normalmente el cerebro, pero que a esa persona le está faltando. Entonces, esa combinación de medicamentos y psicoterapias, ¿qué vienen a ser la psicoterapia? Vienen a ser conversaciones en la cual tiene el paciente con el profesional médico. Te ayudan muchísimo en esas conversaciones. Por ejemplo, si yo voy negativa, depresiva, sales tú de esa sesión con otro ánimo, otra forma de ver la vida, porque el profesional tiene esa capacidad de ayudarte a cambiar la forma de pensar con la que llegaste a la consulta. Y en cada sesión esto va mejorando. Entonces el paciente se siente bien. Entonces, medicamentos y ayudas psicoterapéuticas son grandiosas para este tipo de problemas. Y aquí tenemos, por ejemplo, salud mental y enfermedades físicas crónicas, ¿no? Para aquí, por ejemplo, las enfermedades crónicas. Ve, por ejemplo, crónicas. Usted va a encontrar un paciente hipertenso, un paciente con diabetes tipo 2, un paciente con problemas renales, con problemas cardíacos, con artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Son enfermedades crónicas. ¿Qué significa? Que son enfermedades que se van formando a través de los años y se van presentando. Entonces, eso se llaman crónicas. Pero también hay emocionales y espirituales. Por ejemplo, personas que no perdonan algo, se enferma su mente, su cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que es necesario abordar los problemas de salud mental de las personas que sufren enfermedades físicas de larga duración, ¿ya? Enfermos con enfermedades físicas crónicas presentan un riesgo muy elevado de sufrir problemas de ansiedad y depresión. Están mucho tiempo en cama, lógicamente se deprimen, no puedo trabajar, no puedo estudiar y se frustra. Y eso lógicamente va a complicar gravemente los resultados, ¿no? ¿No? Los resultados del tratamiento, puede empeorar la evolución de la enfermedad física, ya reducir su calidad de vida de esta persona. También puede ser que el costo de estas morbilidades resulta significativo para el sistema sanitario, o sea, el sistema de salud. ¿Por qué? Porque este paciente va a necesitar más atención, más medicamentos, más fisioterapia, mucho psicoterapias, etcétera, etcétera, y todo eso tiene costos. Entonces, la desatención del sufrimiento psicológico en este grupo se traduce en la complicación de la sintomatología física, la parte mente-cuerpo, acuérdense. El aumento tiempo de hospitalización, una peor calidad de vida, más incremento de la discapacidad. ¿Ven? Entonces, todo eso conlleva a que esta persona se deprima mucho más. Y la atención en este colectivo, dice, se requiere el trabajo coordinado de los especialistas de salud mental con el resto de profesionales implicados. ¿Quiénes son esos grupos? Por ejemplo, tenemos al médico psiquiatra,
tenemos a la enfermera que trabaja en psiquiatría, al técnico de enfermería en psiquiatría, al grupo de profesionales, y la parte física, lógicamente, necesita fisioterapia, rehabilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de que sea la parte mental, también la parte física. Y bueno, esta parte es muy bonita, ¿no? La promoción de la salud mental. Ay, qué bonita esa figura. Parte del principio de que todas las personas tienen necesidades de salud mental y no solo aquellas a las que han sido diagnosticadas con una condición de salud mental. La promoción de esta salud mental es un término que cubre una variedad de estrategias. Estas estrategias pueden ser vistas desde 3 niveles. Por ejemplo, vemos a nivel individual, motivar los recursos propios de la persona. ¿Por medio de qué? De estímulos en su autoestima. Hay que trabajar la autoestima de la persona, la resolución de sus propios conflictos que pueda tener, ¿no? Desarrollar la asertividad en áreas como la paternidad, el trabajo, en las relaciones interpersonales. A nivel comunitario, ahí vamos a ver que existe una creciente y cohesionada inclusión social. Hoy en día se está dando mucho énfasis en la inclusión social, desarrollando las estructuras de ayuda, ¿no?, que promueven la salud mental en los lugares de trabajo, en los estudios, en la ciudad, etcétera, etcétera. Y tenemos también a nivel oficial que el Estado que gobierna este país, ¿no?, comprometido en planes que reduzcan las barreras socioeconómicas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno peruano, en este caso, con MINSA, el Ministerio de Salud, son los que manejan los recursos que son para lo que es la atención de salud a los pacientes que presentan estas problemáticas. Entonces, el Estado está comprometido en planes que reduzcan las barreras socioeconómicas. El gobierno peruano, a través de MINSA, ha creado las estrategias sanitarias de salud mental. Entonces, ahí invierte dinero para que estas personas puedan recibir la atención adecuada. Entonces, a través del SIS, que es un seguro de salud, un seguro integral de salud. Entonces, a través de esos seguros, los ayudan muchísimo con las terapias y los medicamentos. Y bueno, vamos a ver también que la aceptación social, ¿cómo es esta, no? Esta es la mejor ayuda y la mejor prevención de desórdenes mentales. Por ejemplo, aquí, para la prevención de estos desórdenes mentales. Muchas veces las personas con enfermedades mentales son víctimas de discriminación, sí. Muchas veces la misma familia, el reconocer que tiene un ser querido con una psicopatología, lo esconde, no lo ayuda, lo botan a la calle, incluso los abandonan. Entonces, es bien triste porque existe esa discriminación en cierta familia y muchas no pueden enfrentar también la situación a veces económica, de conseguir las medicinas, etcétera, etcétera. Por eso hay que educar y concientizar, y sobre todo con respecto a los programas de salud mental que hay en el Estado, las estrategias sanitarias que ayudan con estos casos. Porque no hay derecho, todas las personas tienen derecho a la salud, o al menos no ser abandonados y a su libre albedrío o su suerte, que son personas que necesitan realmente de la atención. Entonces, esto es muy importante. Ustedes, como futuros profesionales de la salud, tengan presente todo esto. Los jóvenes con enfermedades mentales tienen un alto potencial de minimizar futuras deshabilidades, por ejemplo, si la aceptación social es amplia y reciben la ayuda precisa y los servicios oportunos. Lógico, es como cualquier paciente que reciba una atención oportuna, que no avance o al menos tratar de controlarla, ¿no? A ver, supongamos que en mi familia haya casos de psicosis, ¿no? O problemas de ese tipo. Entonces, ¿cómo hago yo? Si yo sé que esa tendencia es genética, entonces yo trato de ayudar a mis seres queridos, preparándolos, previniendo de que esta enfermedad o este problema no se presente lo antes posible. Alargar
Se sabe que en algún momento se va a presentar, pero hay que prevenirlo más que todo, alargar el proceso para que no se presente. Entonces, de eso se trata. La recuperación de esta se da dentro del ámbito de la aceptación social. ¿Por qué? Por el hecho de tener este problema, no los vamos a discriminar. La discriminación y el estigma hacen más difícil el proceso de recuperación. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen problemas de enfermedades mentales sufren un proceso de estigmatización, ¿no? Entonces, eso hay que ir cambiándolo. Hoy día se está luchando bastante con eso, ¿no, jóvenes? Y aquí vemos, por ejemplo, qué hacer contra el estigma asociado al trastorno mental. Ahí está. Por ejemplo, el cuidado, el mantenimiento y la promoción de la salud tendrían que ser más importantes en el tratamiento del trastorno, ¿ya? El estigma del trastorno mental no solo no se ha reducido, sino que es un problema que va en aumento. Qué pena. Los pacientes se enfrentan a un doble desafío. Luchar, por ejemplo, contra los síntomas y las incapacidades. Y las incapacidades resultantes del propio trastorno. Los estereotipos y prejuicios por concepciones erróneas sobre los mismos. Y también tenemos que muchos de estos estereotipos son posibles de erradicar desde la contribución profesional, a través de la información, la educación, tenemos el aumento de estrategias de afrontamiento, en fin, hay muchas ayudas que los profesionales tenemos para poder hacer que la vida de estas personas que tienen este problema puedan sobrellevar, puedan salir adelante lo más dignamente posible. Ay. Muy bien. A ver, ¿qué piensan ustedes, jóvenes, sobre el tema que hemos conversado? ¿Mm? A ver, ¿qué piensan ustedes de la estigmatización de los pacientes que tienen problemas de salud mental? Tú, como futuro profesional de la salud, ¿cómo actuarías? ¿Qué harías? ¿Cómo le brindarías atención a estas personas? ¿Cómo los tratarías? ¿O cómo educarías a la familia? Porque no solamente es trabajar con el paciente, sino también con la familia del paciente. Entonces, hay que tener presente que no solamente se trabaja con el paciente, se trabaja con la familia, con el entorno de este paciente. Y bueno, estamos en el siglo XXI, pero aún todavía hay problemas para tratar de lograr que esta atención llegue adecuadamente y sin esa estigmatización y discriminación que se tiene con este tipo de pacientes o de personas que llevan estas patologías. Entonces, nosotros como futuros profesionales de la salud, por ejemplo, debemos prepararnos eh, para estas situaciones, cómo ayudar a la familia a afrontar estos problemas de salud, cómo apoyarlos de tal manera que ellos participen activamente en el mejoramiento de su ser querido que está con esta problemática. De eso se trata, jovencitos, ayudar a fortalecer, ¿no?, los conocimientos, las técnicas, los tips, las ayudas para que las familias que rodean a este paciente eh, hagan posible que su vida sea lo más normal posible, lógicamente. Porque está demostrado, según los estudios, de que las enfermedades de tipo mental, muchas de ellas, tienen un origen y factores genéticos. Entonces, y se han hecho estudios a nivel de los neurotransmisores, y se ha encontrado que esos neurotransmisores normalmente en nosotros son milésimas de cantidades en nuestro cuerpo, pero que nos hacen llevar la vida lo más normal posible, pero que a ellos ese pedacito, esa pequeña cantidad, ese microgramo de hormona, digámoslo así, neurotransmisora, hace que se presenten estos desórdenes. Entonces, esto es muy importante cuando eduquemos sobre este tema.
y tenerlo presente como profesional de la salud. ¿Cómo voy a educar a la familia? ¿Cómo lo voy a educar para que ellos enfrenten y ayuden a su ser querido con esta problemática? ¿Cómo guiarlos? Como ya les digo, no solo se trabaja con el paciente, sino también con la familia, haciendo lo que ellos se involucren en el cuidado, el tratamiento que le vamos a brindar a esta persona. De eso se trata, jovencito. Para eso se están preparando ustedes, para ser profesionales de la salud, para poder ayudar. Siglo XXI, han mejorado muchas terapias, han mejorado muchos medicamentos, han mejorado muchas cosas, pero todavía falta la parte humana, la parte del cuidado, falta todavía mucho, porque mucha gente discrimina todavía a estas personas. No tenemos por qué discriminarlos. Ellos tienen un problema de salud y hay que apoyarlos. Y eduquemos a las demás personas para que nos apoyen en ese cuidado y no discriminemos a esas personas. Porque de repente nosotros no sabemos que en nuestra genética también tenemos algo de eso y que en algún momento puede presentarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, nadie estamos libres de nada, jóvenes. Así es en este proceso y este tipo de enfermedades. ¿Alguna Buenas pregunta? noches, Miss. Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? Allá. Paola Fuentes. Hola, Paola, ¿qué pasó, Paolita? A ver, dime. Miss, qué regia está hoy. Ay, ¿qué? Miss, lo que le quería decir Sí. es que sería bueno brindarle, como usted dice, charlas a los familiares para que ellos también sepan lidiar, ¿no? con la persona que tienen ahí con salud mental, ¿no? Que está mal de la salud mental, Claro, que le tengan paciencia, todo eso. También sí. explicarle cómo deben decirle a sus vecinos, porque hay algunos que dicen, ay, no, no vayas donde loco, todo eso, ¿no? Sí, A los cierto, cierto, vecinos lo cierto. discriminan, todo eso, y poder Cierto, motivarlos, ¿no? A que claro. no se centran discriminados ni nada de eso. Sí, cierto, Paola, cierto. Muy Buenas noches, bien tu punto de vista. ¿Quién más quiere participar? A ver. buenas noches, Miss. Soy Hola. Cuchi Vargas. Ay, Cuchi, ¿cómo estás, hijita? Bueno, ¿Cómo te... buenas Muy noches, bien. mira, bueno, Cuéntame. la clase en sí ha sido muy Mm, importante y tiene sí, mucha razón porque, por ejemplo, le hablo de mi caso personal, yo tengo un sobrino con autismo, ya, ¿ya? Y de por sí o sea, al principio fue muy difícil porque no sí, sabemos cómo entenderlo, cómo ya, tratar en general. sí, Y es sí, sí, difícil porque incluso la sociedad te juzga porque no conoce su enfermedad y no sabe que sus crisis, porque tuvo crisis al principio, sí, eran sí, parte sí, de su enfermedad. Y ya, era difícil hacerlos entender a cada una de las personas que juzgaban sí, que era una enfermedad. Y como dices, claro, estamos bueno, en siglo XXI casi, sí. y con la tecnología ha avanzado tanto que Mm, ahora, bueno, mi sobrino con sí, las todos sus ayudas. médicos, Ujú, las ayudas, porque no solo trabaja un médico, trabaja el neurólogo, la rehabilitación, la claro, enfermera al pie, el técnico así de es. enfermería, El es técnico de enfermería, sí, multidisciplinario, no solo trabaja un personal de salud, sino varios en general. así es. Y ahora puedo ver que es un niño totalmente normal, tiene apenas ya 5 años, va a cumplir los Sí, 6 años, y es un niño que te habla normal, que te mira a los ojos, porque es un niño, el autismo es muy difícil de tratar y tienes que ver sí, la manera de entenderlo. Son niños cierto. que no te miran a los ojos, son niños Ujú, que incluso tienen bastantes cuidados con los alimentos, incluso la forma de vestir, porque no toleran el ruido, son muy cierto. sensibles Ujú, con todo cierto. esto, con todo lo que Son hemos muchas avanzado. manifestaciones, sí, Es bien difícil y con sí, todo esto que he avanzado, ahora puedo ver que es un niño normal, es un niño que soporta el ruido, es un niño ya, que puede usar todo tipo de ropa, puede comer cualquier tipo de alimento. Claro que por esta sí, pandemia ha costado un montón, porque ha sido bien difícil, no por ellos, sí, pero ahora es un niño normal y hace su sí, vida, cierto. todas Ujú. sus clases por videollamada y ahora está totalmente tranquilo y normal. Mire, señorita, qué buen aporte nos ha dado a todos. Y esto yo les recomiendo de que como futuras profesionales de la salud busquen más información, no solamente lo que nosotros le brindamos. Ahora ya han escuchado hablar del autismo, de la esquizofrenia, hemos nombrado ciertas enfermedades, ¿no? Trastornos bipolares, etcétera. ¿Qué es? Entonces yo voy en la nochecita y voy busco información. De eso se trata, que ustedes enriquezcan
sus conocimientos, porque nosotros en este tiempito no podemos dar mucho, ¿no? Pero al menos damos la base para que ustedes puedan entender y los motive, los incentive a que ustedes busquen nueva información. Eso es lo que queremos, nosotros, sus profesores, queremos que ustedes busquen más, ¿ya? Yo les felicito y gracias por su aporte. Sí, es cierto, mira, les voy a comentar algo bien interesante. Yo leí un artículo de un niño autista, ¿ya? Miren, les cuento. Este niño, sus padres no lo querían y se lo dieron a su abuelita del niño para que lo criara, ¿ya? Y la abuelita en su juventud había sido concertista de piano. ¿Se imaginan, jóvenes? Era una señora que vivía, viajaba por todo Estados Unidos haciendo conciertos de piano, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ya la señora está jubilada? Entonces siempre tocaba el piano en su casa, se daba un tiempito para tocar el piano en su casa. Y ella, como vivía con este niño autista, entonces el niño siempre la escuchaba, la miraba, estaba como oído, pero su cerebro, maravilloso el cerebro, captando siempre todo, guardó esa información por años, les cuento. Un día cuenta la señora, la abuelita, que ella en la madrugada se despertó y escuchó música como la que ella producía, ¿no? Como la que ella brindaba en sus conciertos de piano. Entonces ella se levantó a ver qué pasaba en el primer piso, ¿no? ¿Qué está pasando? Las luces encendidas. Y cuando la sorpresa de ella fue que encontró a su nieto autista sentado frente al piano tocando las melodías más hermosas del mundo. ¿Se imaginan, jóvenes, que el cerebro de este niño captó todo ese tiempo la música y de tal manera les cuento que la abuelita orgullosa lo presentó, pues siempre lo llevaba a las misas, a todo de su parroquia, y al final el niño terminó tocando música de misa y todo eso, y al final hasta le daban sus propinas, se ganaba su platita haciendo eso, imagínense. Ya, aquí me dice, por ejemplo, que también sería motivar a las personas a entender estas enfermedades y que no deben discriminar, muy bien, porque son personas como cualquiera y que son muy sensibles, que si no se les trata mal, que se van a sentir tristes, sobre educar a los niños que por inocencia o tal vez escuchar por ahí pueden discriminar a estas personas. Sí, sí, jóvenes, sí, tiene razón usted, señorita. Muy bien, sí. Muy buena su observación. Sí, realmente, aquí, jóvenes, ustedes como futuros profesionales de la salud tienen un gran trabajo que enfrentar porque la educación y la educación, como siempre se los he dicho, es la única, como digamos, la única fuente, la única puerta, la única arma que nos va a ayudar a salir de, de todo lo que es su desarrollo. eh, entonces esto nos va a engrandecer, la educación engrandece a las personas, enriquece a las personas, porque a través de ella obtenemos y creamos nuestros propios instrumentos de trabajo, nuestro futuro, que lo están trabajando ustedes en este momento. Entonces, es muy importante que tengan presente siempre esto. Yo les invito para el siguiente mes que nos toque de estudio, los voy a dejar unos trabajitos, ¿ya? Vamos a formar unos grupitos y vamos a presentar trabajitos así con Zoom. Ustedes me los van a presentar, van a elegir a una joven que lo exponga, yo le tomo un paseo a los demás y así de esa manera vamos a hacer también exposiciones, ¿ya? Sobre todo sobre enfermedades mentales para que todos conozcamos esto. Esto es bien interesante porque jovencito, le dije, ya terminó la cuarentena, nos dicen por aquí, pero aún todavía hay ese temor de que nos podemos contagiar, siempre manteniendo la distancia, no bajando la guardia, como decimos, ¿no? Pero ahorita van a presentarse muchos problemas de salud mental, de verdad que sí. El encierro de tantos meses, el no llevar tu vida normal. Los niños, pobrecitos, no pueden salir ni a corretear, ni a gritar, porque los niños son pura energía. Entonces, todo eso, las madres, los padres, tienen que ingeniárselas para hacer que estas criaturitas al menos traten de llevar una vida lo más normal posible. Siendo tan pequeñitos, me imagínense enfrentar estas situaciones que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Bueno, no sabemos qué vendrá en el futuro tampoco, ¿no? Todos queremos que todo sea positivo, pero muchas veces
las situaciones que se nos están presentando son todo lo contrario, pero para eso nos estamos formando, para poder educar, enfrentar y afrontar las situaciones. ¿Ya, jóvenes? Y otra preguntita, a ver qué dice Paco Gutiérrez. Naija. A ver qué dice Paco, ¿alguna aportación? ¿Mm? A ver quién más está. ¿Mm? A ver qué dice la señorita, Flores Estrada. ¿Qué dice Flores? A ver, ¿qué opina Flores? Abra su micrófono y a ver, ¿qué opina usted de la salud mental? ¿Mm? Erika, ¿te quedaste dormida? A ver, ¿quién quiere dar un aporte más? A ver, ¿qué dice Sol? Miss, buenas noches. Hola. ¿Qué tal, ¿Dónde Miss? está? Soy Ana Paula. Ana Paula, Sí, dime, Miss, Ana Paula. Sí. sí, mi aporte sobre la clase es en sí que la salud mental es bastante importante porque, como usted dice, la salud mental va de la mano con la salud física. Entonces, con respecto a las enfermedades que se manifiestan, hay que tener bastante tino para tratar a las personas y nosotros como personal de salud tenemos que informarnos más no conformarnos con la información que ustedes nos dan, ¿no? Claro. Porque en sí esto engloba muchísimas cosas más y, Claro. por ejemplo, hay personas a las que el ruido les puede afectar, pero sin embargo hay otros a los que el ruido realmente no les afecta, todo lo contrario, ¿no? Los hace sentir Cierto. cómodos, los hace sentir seguros. Así Entonces, el es. trato Sí. es diferente para todos. Entonces, informarnos acerca de esto nos va a ayudar bastante a poder brindar una mejor atención a cada paciente, ¿no? En el Muy momento en bien, el Ana que Paula. de repente nos toque a algún paciente con alguna dificultad mental, ¿no? Porque esto Claro, más que alguna todo, patología, psicopatología, exacto. exacto. Ujú. Más que todo, o sea, si nosotros lo vemos como algo anormal, entonces obviamente el paciente no se va a sentir cómodo, ¿no? Lo ideal es darle un trato normal, un trato seguro, ¿no? Lógico, Brindarle muy la bien. confianza que la persona necesita para poder confiar en nosotros, ¿no? Y poder Cierto. ayudarlo. Muy bien. Muy bueno tu aporte, señorita Guayanay. ¿Saben qué, chicos? Les comento. La ciencia, los psiquiatras, los psicólogos, profesionales de este tema que hemos conversado, les comento un caso, por ejemplo, fue el caso de un niño autista, como nos manifestó una jovencita, Milagrito fue, que era un niño autista, pero que él sentía un ruido así, como que, vamos exagerando, que se caía un alfiler y el niño gritaba. Entonces, ¿qué pasaba? Sus padres estaban desesperados porque no podían llegar. ¿Qué pasa con nuestro niño? ¿Qué tiene? Y entonces buscaron ayuda por internet, buscaron y viajaron, porque ellos venían de Inglaterra, no encontraban solución en aquel tiempo. Estamos hablando pues de un caso que se presentó en los 70 y no sabían qué hacer. Los padres desesperados, es algo natural, ¿no? Que un padre trate de buscar soluciones para los problemas de salud de su hijo. Entonces viajaron a Estados Unidos y les cuento que en Estados Unidos había un psiquiatra, había unas psicoterapeutas, un equipo muy interesante que empezaron a tratar a este niño, les cuento. Este niño, ¿cómo lo trabajaron? Y a mí me impresionó el caso, por eso se los comento. Empezaron reeducándole el oído al niño. El niño sentía los sonidos, por decirte, esta es mi casa, y él sentía, ponte que el niño estuviera en esta casa, y sentía los sonidos que venían de 3, 4, 5, 6 casas más allá. ¿Me entendieron? Cuando jalaban el baño, o sea, la manija del baño, del water, sonaba tan fuerte que el niño gritaba de dolor. O sea, los sonidos a él le causaban mucho dolor y gritaba. Entonces ahí es cuando los padres se desesperaban. Y los médicos, cuando llegaron a esto, encontraron la solución. Empezaron a reeducar, imagínense, reeducar los oídos, el sentido del oído del niño, de tal manera que lo fueron adaptando a todos los sonidos y al final hizo su vida tranquila. Miren, o sea, hay que buscar ayuda y esa ayuda tiene que ser pronto, lógicamente. ¿Para qué? Para tratar de resolverlo con tiempo y con la menor secuela posible. Ese es lo ideal, ¿ya?
es bien interesante esto de los autistas, los problemas bipolares y un montón de psicopatologías que hay en este campo de la psiquiatría. Es bien interesante y yo los invito a que ustedes busquen información sobre ello. Sí, Miss, porque en general incluso el autismo tiene ramas, tiene Sí. otras como especialidad de cada cosita. El autismo Sí. tiene ramas como el Asperger incluso, porque ¿Cierto? uno tiene Sí, autismo con Asperger. El Asperger es una enfermedad sí. de que te hace entender las cosas mucho mejor que como una persona normal, tiene una capacidad intelectual bien alta. Sí, bien interesante, ¿no? Esos niños son, pero desconcertantes muchas veces. Sí. Uy, chicas, hay una gama de misterios que a veces nosotros no logramos entender porque es toda una especialidad. Hay que estudiar específicamente esos puntos para poderlos llegar a entender. El campo de la psiquiatría es muy amplio. Entonces, cómo el hombre está logrando manejar, entender estas situaciones, haciendo que estas personas lleven la vida lo más normal posible. Entonces, eso es muy lindo. Y ustedes, como profesionales de la salud, tienen una gran labor que realizar en el futuro. Yo las felicito, que sigan trabajando, sigan estudiando y creciendo y desarrollándose como futuros profesionales de la salud. Es lo que necesitamos. Gente que nos cuide a nosotros más tarde, cuando ya estemos más cochitos, que nos cuiden. Entonces, yo los felicito que hayan elegido esta carrera y qué bueno que ya se están logrando. Jóvenes, no olviden, disculpe que sea así, pero que el día de mañana, de 9:30 a 10:30, tienen un cuestionario de evaluación para aquellas jóvenes también que no han practicado mucho con la plataforma. Háganle llevar las voces a todos, ¿ya? Por favor. También que en estos días, viernes, sábado, ellos entren a su plataforma y van a encontrar en la actividad 3, ¿no? En la actividad 3, que no voy a hacer Zoom, aclaro, por favor, porque no hay ya tiempo. Entonces yo voy a dejarle colgado ahí las diapositivas, unos videitos. Aquí, ahorita en este tema también he dejado videitos, véanlos, por favor, ¿ya? Y les voy a dejar una tarea para que sea nota de esa tercera semana. Pásenle la voz a todos sus amigos que de repente no han podido ingresar, ¿ya? Pásenle la voz, comuníquense y que el día de mañana, viernes 16, entren de 9:30 a 10:30 a la plataforma a desarrollar su examen. Como ya les dije, es una hora, un intento. ¿Qué significa esto? Que ustedes ingresen a la plataforma, entran, hacen clic en el icono del examen y se abre las preguntas. Y desde ahí empieza a correr el tiempo de una hora. Vayan con un relojito porque a veces hay jóvenes que se concentran tanto que se olvidan del tiempo y cuando se pasó una hora, un minuto, se cerró, terminó el examen y terminaron con 0. ¿Por qué? Porque no calcularon el tiempo, no terminaron a tiempo y se quedó todo así, ¿ya? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Puede repetir la fecha y la hora del examen, por favor? Mañana viernes 16 de octubre, de 9:30 a 10:30. 9 de la noche con 30 minutos a las 10:30 de la noche, de mañana. ¿Por qué lo he puesto en la noche? Porque yo sé que muchos jóvenes trabajan también en el día, estudian también en la tarde, lógicamente para no interrumpir sus horarios de estudio y trabajo, ¿ya? ¿Ahora sí? Miss, una pregunta, ¿y no se podría habilitar el examen un poco más antes? Porque en el caso es que también hay alumnas que, por ejemplo, tienen tiempo en la mañana de desarrollarlo y en las noches trabajan. O también otros trabajan en la noche y pueden tener en el día, o en el día y en la noche. Entonces, es un problema. Sí, Miss, entonces podría hacerse que se habilite un poco más antes para que ellas también puedan tener, resolver su examen. Podría ser desde las 7 de la noche. Yo pregunto, ya, espérate, señorita, tú eres la señorita, ¿cómo te apellidas? Champi, Miss. Champi, la señorita Champi. Mira, yo pregunto, ¿cuántos jóvenes están en esa problemática? Miss, en mi salón, que somos como 20 alumnos,
hay varios problemas, Miss, de los que ellos no pueden ingresar porque viven algunos, Miss, en zonas alejadas, no están en Ica. Otros se encuentran en Acarí, otros en las No, quebradas de Pisco, yo Miss. sé. Entonces, ellos tienen problemas, Miss. Pero si, a ver, mañana, a ver, mañana es viernes, ¿de qué hora a qué hora en la tarde, estoy hablando de la tarde, tienen clases? Mañana no tenemos Zoom, Miss. En la tarde no hay ningún Zoom. No, Miss, ninguno. Ya. Entonces, no tienen ninguna clase el viernes, ¿lo tienen libre o tienen alguna tutoría, algo? Chat Libre todo semanal, el nada día. más, licenciada. ¿Ah? Chat semanal en la noche, pero Zoom no tenemos. No tienen clases, pero No. tienen tampoco otra clase con algún profesor. O sea, no hay ningún Zoom el viernes con usted. No, Sí, no, Miss, no tenemos ninguno. Ya. Entonces, lo adelanto. Entonces, pues yo lo programé de esa manera porque yo sé que muchos jóvenes tienen los Zoom y todas esas situaciones. Pero, entonces yo pensé que lo organicé de esa manera. Entonces, si lo organizamos para un horario más temprano, a ver, ¿qué horario puede ser más o menos? ¿De 5 a 6? Una sugerencia. Hoy día hemos tenido un cuestionario, un examen de salud materna y la misma lo activó desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, No, creo que de ¿sabes ese qué? modo están entendiéndose a todos los alumnos porque, o sea, entran en el horario en el que ellos pueden, sabiendo que debe ser antes de las 9. Entonces, no sé si usted de repente puede hacer lo mismo, pero con, o sea, menor tiempo quizá. No, mira, ¿sabes qué? Antes lo programábamos así, 12 horas, pero ahora nos han dicho que no. Entonces, que solamente abrirlo 1 hora y se acabó, nada más. Sí, antes era 12 horas, sí, así hacíamos. Pero en Miss, este pero es que a veces hay muchos problemas de internet y por eso entonces serían, Miss, al menos de 5 a 8 de la noche o 9, Miss, que se puede resolver para que todos no haya problemas, Miss, porque usted sabe que de repente por problemas de internet se corta la plataforma, pierden un examen ellos y van a estar a usted llamándola, Miss, para cómo se puede hacer con el examen. Campi, ¿sabes qué? Mira, el examen es para 1 hora. 1 hora, o sea, entran rápido, lo solucionan y ya, se acabó, nada más. Yo puedo programarlo de 5 a 6. Profesora, Claro, disculpe. 5 a 6. ¿Ah? Disculpe, es que a lo que se refiere mi compañera Rosario. Sí, lo he entendido. Es que se habilite de 5 a 8, pero que el examen solamente dure 1 hora. Solamente para que los demás que tienen problemas de internet puedan ingresar a 1 hora y no se sature, porque ha habido problemas que por saturación de internet algunas veces los bota. Ah, ya. Los botan. Qué curiosos son los muchachos. Los botan. Ya, sí, a veces Sí, Miss, y a ustedes... veces perdemos notas. Solamente yo le digo que el examen dure 1 hora, sí está bien, Miss, no lo que el tiempo sea de 5 a 8, que uno puede entrar y desarrollar el examen. A ver, que sea de 4 a 7, pues. De 4 a 7, ¿qué dice? Está bien, Miss. ¿Qué dice Madeleine? Estaría bien. Sí, estaría bien, licenciada. De 4 Ya a tenemos 7. tiempo. Sí, Lo programa licenciada. entonces. A ver, Claro. ya. De 4 a 7 p.m. Es que realmente a nosotros nos han prohibido eso. Y solamente es 1 hora nada más. Por eso es el problema. Sí, Miss, sí, pero es que a veces usted sabe que el internet a veces se corta y nos bota de la plataforma y también perdemos un examen, Miss. Bien, entonces de 4 a 7. ¿Ya? Solo por esta vez. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Qué licenciada. dice Mireya? Sí, está bien, licenciada. Ya, señorita. Entonces quedó todo claro. ¿Alguna duda, algún aporte más? Porque a mí me encanta escuchar sus aportes. ¿Ah? ¿Qué dicen?
Bien, en vista de que ya no hay más esto, bueno, ya saben, ¿ah? Entonces yo me estoy comunicando con la delegada y le voy a decir ya que ya coloqué todo lo de la tercera actividad para que lo lean, lo desarrollen y me lo envíen también, ¿ya? Entonces, tienen tiempo para desarrollar y mandar sus tareas. Ya están mandando la número 2, ¿verdad? Porque ya está habilitado todo, ¿ya? Sí. Sí, mándela, por favor, ¿ya? Tienen la 2 y va a haber una tercera, que ya como les dije, no voy a hacer Zoom, ya les aclaré todo, ¿ya? Para que entren y estudien nada más ahí y desarrollen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciada. Es una tarea, no va a ser examen, sino una tarea, pero que va a ser de nota para que no les falten notitas. O sea, facilísimo, pues, chicos. ¿Ya? Para que vaya bien su salud mental. ¿Qué les parece? Claro, pues para que no estén estresadas, porque ustedes saben que el estrés produce muchos problemas. Bien, entonces nos estamos despidiendo, ya saben, ya quedó claro, ¿ya? Yo me comunico con la señorita delegada y le digo, ya entren a la tercera actividad, así que ya vayan trabajando las dos, vayan enviando todo para verlo, ¿ya? Yo ir calificando. ¿Ya, jovencitos? Cuídense mucho Licenciada. y nos estamos viendo la próxima semana, que es la cuarta y última actividad. ¿Ya? El examen próximo de la próxima semana es de las 4 actividades, o sea, de las 4 semanas. Pero yo voy a tomar de la 1, 2 y 4, nada más, porque la 3 no he hecho Zoom ni nada de eso, solamente una tarea nomás que ustedes me van a mandar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, Claro, licenciada. claro, mejor todavía para ustedes, pues estudian un poquito, de todas maneras van a estudiar o van a reforzar la tercera actividad porque van a tener también su nota. Pero no van a estar con el estrés ese de que va a ser un examen y todo eso, ¿ya? Solamente que la cuarta semana va a ser de la 1, la 2 y la 4. Se acabó. Ya. Bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Cuídense mucho y sigan estudiando, ¿ya? Ya, mis, cuídese. Cuídense, mis, Ya, chao. cuídense. Muy bien. Chao, Miss. Chao, cuídense, cuídense. Aquí me dice que recién estás entrando a la plataforma. Muy bien. Y póngase al día, señorita Elizabeth. Ya, me manda sus trabajitos. Mireya Godoy, el examen va a ser de esta actividad. El examen que voy a tomar mañana es de esta actividad, la número 2, ¿ya? La de ahora. Bien. Muy bien. Nos vemos. Cuídense.